Bien, pues ya tenemos el cárter limpio de todo y puesto en el soporte, y vamos a ir colocando lo primero de todo los rodamientos, ¿vale? Al menos vamos a trabajar de momento en este semicárter. Así que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a ir calentando y metemos los rodamientos. Vamos a ir metiendo el rodamiento del cigüeñal. Ahí, va entrando bien. Ahí, ha entrado sin mayor problema. Ahora le colocaremos el clip. Bien, venga, vamos a ir colocando ahora el de este lado, por ejemplo. Venga, metemos el rodamiento del embrague. Ahí está. Eso es. Y ahora el del eje trasero. Lo vamos a meter. Bueno, he quitado las tuercas. Las tenía ahí más que nada para que no se perdieran. Entonces lo suelo poner ahí. Al igual que aquí. Pongo los tornillos aquí. Pues para que no se pierdan. Aunque ya me los conozco, los puedo echar todos en una caja. Pero bueno, pues los tengo ahí un poco más a mano. Bueno. Vamos a ver si quiere entrar fácil. Con un rodamiento de los viejos para golpearle. Y ahora vamos a ir colocando los circlips. Bueno, colocamos los circlips, los dos son iguales, o sea que no hay pérdida ninguna. El primero lo colocamos en el rodamiento del embrague. Ahí va. Ahí va. Y el otro lo colocamos en el retén del cigüeñal. He dicho retén, en el rodamiento del cigüeñal. Y el otro lo colocamos en el rodamiento del cigüeñal. Ahí va. Vale. Bueno, ya tenemos los tres rodamientos que van en esta parte del cárter. Nos quedarían otros tres rodamientos que van en el otro lado del cárter, pero nos vamos a centrar ahora mismo en esta parte del cárter. Bien, pues podemos poner los topes de la puesta en marcha que van aquí. Tendremos que colocar aquí una junta tórica del eje de arranque, y podemos colocar también el retén del cigüeñal, de este lado del cigüeñal, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a empezar por una. Venga, pues por ejemplo colocamos los topes de la puesta en marcha. Son los dos diferentes. Colocamos el primero aquí abajo, ahí lo tenemos, y el segundo aquí. Ahí. Vamos a colocar ahora el retén del cigüeñal. Venga, lubricamos la zona. Lubricamos el retén. A mí me gusta lubricarlo. Y por fuera. Por fuera también. Y colocamos siempre el muelle hacia adentro. Ahí va.
Eso es. Bien, ahora vamos a poner la junta tórica del eje de arranque. Lubricamos la tórica, que sería esta, ¿vale? Que va aquí, esta pequeña. Lubricamos bien y la colocamos aquí. Por el otro lado nos va a venir mejor. Vamos a ver, damos la vuelta. Viene aquí. A ver si puedo ver. No sé si se estará viendo bien. Es que necesito también ver yo, lógicamente. Ay, parece que ha entrado. Vamos a ver. Sí. Sí, ha entrado. Perfecto. Venga, vamos a colocarle el eje de arranque, que lo tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer es engraso esta parte de aquí. ¿Por qué? Pues para no dañar la tórica que he puesto antes, ¿vale? Venga, pues metemos el eje. Ahí está. ¿Veis? Cómo amortigua el arranque con los topes de goma que hemos puesto, ¿vale? Bien, siguiente paso, el muelle. Hay que colocarle el muelle. Bueno, muelle. Que va este tetón en el agujero. Ahí. Y ahora hay que... Ahí está. Colocarlo ahí. Eso es. Ya tenemos el muelle actuando. ¿Veis cómo vuelve a su sitio? ¿Vale? Venga. Ahí está. Venga, vamos a colocarle ahora la campana del embrague, ¿vale? Eso lo vamos a meter por aquí. Vale, entonces la tendremos que meter un poquito a la DEA. Hay aquí una parte que es más ancha, o sea, que hay más anchura. Pues esta parte es la que tenemos que buscarle la postura ahí. ¿Veis? A ver si puedo. Ahí está. Para que entre. Ahí está. Tiene que entrar un poquito más. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Tiene que entrar un poco más. Ahora. Vale. ¿Cuándo sabemos cuándo ha entrado? Pues cuando tenemos la ranura para colocar el circlip que va aquí, ¿vale? Cuando vemos la ranura es que ya ha entrado en su sitio. Así que le colocamos su circlip de aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Eso es. Vale, y ahora vamos a colocarle el selector de las marchas, pero primero tenemos que por eso lo quitamos de aquí, tenemos que cambiar esta junta tórica, esta es la vieja, y le colocaremos la nueva, ¿vale? Porque si no, si esto no lo cambiamos, es súper importante cambiarlo, porque si no, pues luego fugaría aceite por aquí y tenemos la típica gotita molestando, vamos. Es un rollo quitarlo muchas veces, porque lleva un pasador por debajo que, a ver si luego lo enseño, lleva un pasador que va por aquí y hay veces que cuesta mucho trabajo quitarlo, pero es verdad que es que si no se quita, luego tenemos la gota. Vale, voy a quitar la tórica esta.
Ahí está. Fuera. Y colocamos la... Bueno, esta es la arandela, la colocamos aquí. Ahí, la arandela espaciadora. Y metemos y ahora le colocamos el tornillo que sujeta todo el conjunto aquí. Y lo apretamos con una llave de 14. Vale. Bueno, vamos a colocarle ahora el piñón. Vale, el piñón iría esta arandela, que va en esta posición, ¿vale? Va, dijéramos, hacia afuera. Aquí. Después iría el muelle. Y ahora el piñón. El piñón, como no entra así, tenemos que girar el eje de arranque, tenemos que girarlo para que nos permita a los dientes que entre, ¿vale? Entonces, giraríamos así y ahí. Ahí está. Y en esta posición nos lo sujetaría, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a seguir con el eje de las marchas, pero... Bueno, mirad, antes de colocar, estoy pensando que antes de colocar todo el eje de las velocidades, vamos a meter el selector por debajo, porque si no luego vamos a ir aumentando peso en el cárter y ahora que pesa poco así que prefiero meterlo ahora, ¿vale? Entonces simplemente, mira, a ver si os lo puedo mostrar. Lo colocaríamos aquí, ¿vale? Esto iría tal que así, ¿vale? Yo le hice una marca, ¿vale? Antes de desmontarlo, para que se viera, para saber el sentido, ¿vale? Entonces lo metemos y metemos la cuña que trae, a ver si puedo meterlo ahí, entraría ahí. Ahí, vamos metiendo hasta que quede encajado, claro. Eso es. Bien, pues ya lo tenemos. Seguimos montando cositas. Ahora sí vamos con el selector. Pero antes de meter el selector, bueno, voy que sí, que no, parece que pasa, que estoy indeciso hoy. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer, antes de meter el eje, como estos motores
tienen un fallo de diseño y es que no tiene aquí un circlip en este rodamiento. Entonces, si metemos el eje, nos va a escupir el rodamiento. Entonces, voy a colocar, aunque sea provisionalmente, sin retén ni nada o como sea, voy a colocar provisionalmente el plato portazapata, los atornillos, y así a la hora de meter el eje no me escupe el rodamiento, ¿de acuerdo? Así que venga, voy a por el plato portazapata y lo vamos viendo. Vale, ya tengo el plato colocado, ya digo, provisionalmente, no tiene ni retén ni la leva, nada. Simplemente provisionalmente apretado los tornillos, o sea, las tuercas, para evitar que el rodamiento se nos venga hacia afuera cuando metamos por aquí el eje de las marchas, ¿vale? Que no sé por qué no trae un circlip por aquel lado, pero bueno, es así. Entonces, vale, vamos con el tema del eje de las marchas. Antes de meterlo tenemos que cambiar la cruceta, porque la cruceta era el problema original que tenía la moto, ¿vale? Entonces, pues, vamos, es como lo hago yo para que se vea. Lo primero, quitamos la... Bueno, antes de nada, decir que ya he medido la holgura que hay en los piñones y decir que está en parámetros, ¿vale? Así que lo vamos a dejar así, no habrá que poner ninguna arandela espaciadora, ¿vale? De todas formas, a ver si ahora después lo volvemos a mirar. Vale, quitamos el circlip, quitamos la arandela espaciadora que hay aquí, ahí, y vamos sacando los piñones. Y importante no cambiarlos de sitio, ¿vale? Ya, esto iría así. Ahí. Y aquí tenemos la cruceta, que como veis, no sé si se apreciará, está bastante puntiaguda, ¿vale? Bueno, voy a darle una pequeña limpieza y ahora la metemos la nueva, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos esto limpio, vamos a cambiar la cruceta. Bueno, a ver, para cambiar la cruceta, lo primero que tenemos que hacer es quitar este circlip, ¿vale? Bueno, la cruceta, que como veis, está muy afilada, que era el problema que tenía esta moto, que saltaban las marchas, ¿vale? Entonces, lo primero, pues, tenemos que quitar este circlip de aquí abajo. Hemos quitado el de arriba y ahora el de abajo. Eso es. El circlip con la arandela espaciadora. Vale, entonces el sistema de la cruceta de estos modelos lleva dos bolitas, una aquí y otra aquí con un muelle. Si nosotros tiramos hacia abajo, saltarían las bolas y habría que hacerlo con una bolsa de plástico, liando una bolsa, sacamos, saltarían. Pero como luego cuesta un poco de trabajo, hay que tener maña a la hora de meterlo, pues podemos hacerlo de dos maneras. Yo tengo aquí este útil que me fabriqué, que son simplemente dos pletinas con estos agujeros aquí, ¿vale? Estos agujeros, pero tiene que estar un poquito, dijéramos, que deslice hacia adelante, ¿vale? No directamente los agujeros. O sea, como veis que hay un escalón, ¿vale? Ahí hay un escaloncillo para que deslice la bola. Entonces, yo lo que hago es, pongo una bola aquí, ¿vale? Una aquí y la otra en el otro lado. Entonces, aprieto aquí en la canal, no sé si me estoy explicando. Apretaría, ahora no puedo porque tengo la cruceta puesta, pero aprieto y meto la cruceta y entraría bien. Pero si no tenéis esto, pues se puede hacer con una cruceta vieja que tengáis. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Con la cruceta vieja hacemos así. Es que esta está gastada también.
hacemos así. Vale, ya hemos sacado la que queremos cambiar y ahora cogemos la nueva. Esta es la nueva, ¿veis? Que tiene las puntas, o sea que las puntas las tiene bien. Entonces hacemos así, lo encaramos, a ver, y plan, ya está. Ya hemos metido la nueva, ¿vale? Ya tenemos la nueva metida, ¿vale? Ahora pues volvemos a montarlo todo como estaba. Arandela espaciadora. A ver si puedo. Arandela espaciadora y el circlip. A ver. Ahí va. No. A ver si puedo. Ahí. Ahora. Ahora. Ahí sí. ¿Veis? A ver. Eso. Vale. Ahora ya no se nos sale. Ahora ya no se nos sale la cruceta nueva, ¿vale? Y ya pues nada. A meter la piñonería en el mismo sentido en el que iba. ¿Vale? Y ahí. Estamos hacia abajo y vemos que entra a ras. No puede estar ni un poco elevado ni nada la cruceta. Tiene que ir a ras de el piñón. Segunda, ¿veis? Punto muerto sería aquí. ¿Veis que los dos mueve? Otro más. Segunda. ¿Veis? Y tiene que entrar centrado. Tercera. Ya ves. Ahora, tercera. Ahí. Y cuarta. Ahí está. ¿Veis? Y queda libre la tercera. Venga, su arandela espaciadora y el circle. Ahí. Eso es. Bueno, pues ya que lo tenemos todo montado, tendríamos que medir la holgura que tenemos aquí entre la piñonería y la arandela de reglaje, o mejor dicho, entre el circlip y la arandela, ¿vale? Para medir este hueco. Según manual, la tolerancia inicial debe de estar entre 0,15 y 0,40 y el límite estaría en 0,50, ¿vale? Estamos en 0,35, ¿vale? Lo suyo no es medirlo así, porque dice, vale, lo meto por aquí y ya. No, porque entonces esto haría así. Lo suyo es meter, o viendo juegos de galga, yo como solo tengo un juego de galga, pues lo que hago es, lo meto así en forma de U. Por ejemplo, quiero medir 0,20, pues cojo 0,20 de un lado y luego cojo hasta llegar a 0,20, 0,15 y 0,5 en otro lado. Lo que quiero decir es eso, que estén las dos medidas iguales en los dos lados. Lo meto así, ¿vale? Y entonces ya me aseguro de que esté plano, ¿vale? Entonces hemos dicho que está dentro de tolerancia, entonces lo vamos a dejar tal cual.
Entonces, pues nada, vamos a meterlo. Y ahora vemos, lo vamos a poner así. Así. Vamos a poner la cruceta así, porque tiene que entrar en en estos patines. Que os voy a enseñar cómo es. Hay que hacerlo un poquito así, pero bueno, vamos a verlo. Vale, para meterlo, pues encaramos la punta del eje en el rodamiento y ahora estos patines de aquí los tenemos que meter aquí, ¿vale? Entonces, con cuidado, pues, metemos el de abajo, ya lo tenemos, y ahora el de arriba. Ahí, ya está metido, ¿vale? ¿Veis? Ahora ya es fácil, ¿no? Y ahora ya, pues, unos golpecillos, vamos metiendo el eje, ¿vale? Vale, ya metemos el eje. Por eso había puesto por detrás el plato portazapatas, porque al tener que meter todo así y no tener circlí el rodamiento de aquí atrás, pues me lo escupe. Estoy dando aquí porque de los toquecillos va saliendo, ¿vale? Lo suyo hubiera sido meter el pedal de arranque para evitar que se salga, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. Vale. Se mete este eje, se mete aquí, lo metemos aquí, bueno, lo lubricamos un poquito, como siempre. Ahí está. Y lo metemos. Y vamos a colocar el embrague. ¿Por qué voy a colocar el embrague ahora y no lo último? Pues veréis. Aquí va bueno, ahora vamos a quitar esto, ¿vale? Pero aquí va la chaveta. Entonces, a la hora de colocar el embrague, si yo lo coloco cuando está todo el motor cerrado, esta chaveta, además que es súper pequeña, como hay que hacer un movimiento aquí para meter el embrague un poco extraño, corre el riesgo de que la chaveta se cuele dentro del motor. Entonces, si tenemos que hacerlo, o sea, si la operación es cambiar el embrague sin abrir el motor, pues vale, se entiende, pero teniendo el motor abierto, pues a mí me gusta hacerlo ahora para evitar el riesgo de que se nos caiga la chaveta, ¿vale? Entonces voy a ir quitando el plato y ahora lo vemos. Diminuta, que casi ni se me ven los dedos, pues lo mejor es ponerlo ahora. Es que es alucinante lo pequeña que es. Entonces, para meter el embrague tenemos que coger la parte ancha de aquí, de estas almenas que hay aquí, la más ancha que es esta, ponerla hacia abajo, porque nos va a permitir hacer así con el embrague, ¿vale? Entonces, le colocamos el embrague. Este embrague no voy a enseñar el montaje porque este embrague es nuevo, se le puso hace muy poco. Para los que sigáis el canal, veréis que se hizo una actualización de este motor. Hay un vídeo, os lo pondré por aquí arriba, en el que se metió un embrague de FL. Este embrague es de FL, ¿vale? Es totalmente compatible con la PK, ¿de acuerdo? La 125, claro. Entonces, metemos hacia acá. Esto ahora es una operación un poco... Vamos a ver si la acertamos a la primera. Vamos. Creo que sí. Creo que lo hemos metido a la primera. Sí. Sí, lo hemos metido a la primera. Pues vale, mejor. ¿Veis? Entonces, si al colocar el embrague tengo la mala suerte de que empujo la chaveta y se me cae dentro, pues ya la hemos liado y nos tocaría abrir el motor o intentar rescatar. Entonces, a mí me gusta, como digo, hacerlo ahora, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Vamos a apretarle esta tuerca de aquí. Bueno, le metemos esta arandela, que esta es nueva, ¿vale? Solo tiene una posición, así que no hay equivocación, ¿vale?
colocamos su arandela de seguridad y su tuerca. Ahí está. Ahora apretaremos y tendremos que doblar la arandela de seguridad para que no se afloje la tuerca, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer ahora después. Ahora vamos a liarnos con el cigüeñal, que algunos dirán, oh, pues podía haber metido primero el cigüeñal y luego a la hora de meter la campana del embrague, pues no te estorba. Pues sí, también se puede hacer. En esta ocasión, pues bueno, pues lo he hecho así, ¿vale? Pero bueno, vamos a meter el cigüeñal. Antes de poner el cigüeñal, tenemos que cambiar este casquillo que hay aquí, porque el rodamiento va nuevo, entonces tendremos que quitar este casquillo de aquí. Y bueno, para eso vamos a hacerlo con un útil especial que hay. Vamos a verlo. Voy a quitar el motor de aquí del soporte, lo pongo en el tornillo y vemos cómo trabaja el útil, ¿vale? Bueno, mirad, pues ya tengo colocado el cigüeñal aquí en el tornillo de banco. Ojo, no colocarlo en la parte de la válvula rotativa. Si tenéis que morder, que sea de este lado de las pesas, ¿vale? O de la guitarra, bueno, cada uno como lo llame, pero de esta parte sí podemos pillar, de esta no, ¿vale? Porque podemos dañar por donde va la rotativa, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, venga, pues vamos a colocamos estas dos medias lunas que tiene aquí ¿veis que tiene aquí un escalón? Pues por eso se deja la separación de 1 milímetro con la galga a la hora de meter la pista del rodamiento, ¿vale? Para que entre esas garras. Damos un poquito para terminar de cerrarlo. Ahí, que quede bien cerrado. Ahí. Eso. Y ahora metemos todo este cimborrio, que lo meteríamos así. A ver. Ahí. Echamos esto hacia abajo. Ahí. Y ahora pues empezaríamos a apretar. Vamos a echarlo un poquito más hacia abajo. Esto. Ahí. Un poco más. Ahí. Que asiente bien. Bien, pues apretamos. Ahí vamos apretando y debe de ir sacando la pista del rodamiento. Como veis, bueno, no lo veis todavía, pero yo sí lo veo. Ahora lo veis, ya ha salido. ¿Vale? Mira. Aquí la tenemos. ¿Veis? Aquí está. Terminamos de limpiar esto y metemos la nueva. Fácil y sencillo. Con las herramientas adecuadas, claro. Bueno, aquí tenemos el rodamiento nuevo y la galga que vamos a utilizar para que haga el tope del rodamiento, ¿vale? Así que nada, lo vamos preparando. Y habrá que calentar y meterlo, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí y lo vamos a ir calentando. Vamos calentando. Y hacemos y metemos. Bien, pues vamos a montar el cigüeñal. Lo primero, vamos a lubricar el retén.
Ahí. Eso es. Vale. También la zona del cigüeñal. Vale. Y metemos el cigüeñal. Con cuidado de no fastidiar el retén. Pero tenemos que montar aquí este piñón, ¿vale? Lo podíamos no, lo teníamos que haber puesto lo primero para que luego no nos estorbara, pero bueno, en verdad, como no lo tenía todas las piezas limpias que iba montando sobre la marcha, o sea, que iba limpiando sobre la marcha, pues nada, lo hago así y no pasa nada. Es que tiene un pequeño escalón. Este escalón es hacia adentro. Si lo ponemos así, rozaría, los piñones rozarían aquí, ¿vale? Entonces lo ponemos así. La chaveta está colocada en el cigüeñal. Buscamos su chaveta. Voy a sacarle un pelín. Ahí. Ahora, coloco el piñón. Ahí. Y ya está. Ya está dentro. ¿Vale? Así de simple. Ya está dentro. Ahora colocamos la arandela de seguridad. Esta nueva, va nueva también. La chaveta comprobamos que está en su sitio. Colocamos su arandela de seguridad. Y ahora su tuerca. Aquí. Su tuerca. Esta es un poquito más grande que esta. Una es 19 y otra es 17. ¿Vale? Ahí. Luego esto también tendremos que doblarlo, igual que esta, tendremos que doblarlo para frenar la tuerca, ¿vale? Bueno, esto no lo voy a apretar ahora. ¿Por qué no lo voy a apretar ahora? Porque me interesa que esté el cárter cerrado y el cilindro puesto para que el pistón, a la hora de, si aprieto, pues, pueda moverse y no se me quede, por ejemplo, a ver, me explico. Si yo digo de apretar ahora, a ver si puedo mover. Está duro. A ver. Ahí. Si yo digo ahora de apretar, se me puede torcer el pistón, engancharse aquí y eso no me interesa, ¿vale? Me interesa que el pistón suba y baje correctamente antes de apretar, ¿vale? Pues bueno. Venga, vamos a seguir con la otra parte del cárter. Este cárter, bueno, nos queda el respiradero de gases que lo vamos a colocar ahora mismo. Y ya nos pondríamos con el otro semicárter a colocarle los rodamientos. Bueno, aquí nos falta también esto, pero esto lo vamos a dejar también para el final. Venga, vamos, no me enrollo más. Bueno, sí me voy a enrollar un poco. Le voy a colocar el respiradero de gases y así tenemos menos cosas por medio, ¿vale? Esto lo apretamos con una 14.